entra a participar ahora en el panel el compañero Víctor Gaona, secretario de nuestro Señor Nacional. Y muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo grande por estar aquí en esta celebración de los 30 años del movimiento pedagógico. Cuando el CEI me designó para llevar la palabra en este panel, dije yo, ¿cómo hago para hacer un balance? ¿Cómo hacer una historia y unas propuestas? Y entonces me di a la tarea de que el mejor balance que yo podía hacer era leerme las 96 revistas y mirar los editoriales de cada una de ellas. Eso me daba a mí una claridad política de lo que había ocurrido en cada espacio de tiempo transcurrido en los diferentes comités ejecutivos que han pasado y las diferentes políticas que han estado clasificadas. Y así fue que he hecho un artículo en la revista Educación y Cultura sobre la historia del FECODE con contenido político. Porque cuando se hace un balance y una historia, puede ser que uno se incline y el corazón le ayude o la ideología lo voltee para un lado. Entonces lo mejor es apegarse uno a lo que en este caso para no caer en esa tentación. Entonces, en ese sentido, tomé la revista número 1, que para mí es una revista histórica que ojalá todo el mundo la tuviera en su casa. Esa revista dice cosas como esta: la letra con sangre entra, educar y enseñar al que no sabe, el orden de los factores no altera el producto, movimiento pedagógico, y costaba 100 pesos. Esa revista en su editorial trae dos cosas hermosas, porque una celebración de estas debe como principal los nervios a uno, porque es que son 30 años de este movimiento y 50 y pico de existencia que debe significar algo en la política colombiana. Y en uno de sus apartes, ese editorial dice lo siguiente: se trata de crear una nueva opción liberadora en el ámbito de la educación, especialmente en la educación pública, y recuperar la pedagogía como teoría del quehacer del maestro y de la escuela. En el fondo, trata de tornarse en una fuerza cultural, viva y creativa. He aquí su núcleo vital. Y me hizo recordar lo que decía el presidente en la instalación: el movimiento pedagógico tiene que ser vivo, vivo, de carne y hueso. Hay cosas en el movimiento pedagógico como las siguientes que me llevan a pensar de carne y hueso. En un principio el movimiento pedagógico que surgió de intelectuales y entre comillas de sabios. Allí ejerció una labor muy importante, pero el transformar de la pelea pedagógica nos fue llevando a que estuviéramos mujeres de 6 personas que hemos transitado por el mundo sindical y estemos al frente de los 6, sin abandonar el sector de académicos y sabios, como pasó en el día de ayer, en el cual FECODE convocó a algunos investigadores y académicos de este país. Esa misma revista de que estamos hablando decía: debemos movernos en 2 planos. Escúcheme bien, debemos movernos en 2 planos. Uno frente al Estado como gobierno y otro hacia adentro, el quehacer del maestro en la escuela. Y quiero recordar de una vez para compararlo que en el proyecto PEPA, en los documentos dice: aquí examinamos algo macro y algo micro. Es decir, este editorial nos lleva a pensar también en la última revista
que coinciden en esta apreciación. En este primer punto, de frente al Estado tenemos el problema de las políticas públicas. Es decir, lo que estamos diciendo nosotros, las políticas públicas. Por eso tenemos que levantar una propuesta alterna a esas políticas públicas. Que estamos de acuerdo, que están enmarcadas en la mercantilización, la privatización, la racionalización, el ajuste fiscal, todo aquello que sabemos nosotros de la mercantilización. Y que debemos dar propuestas alternas a ellas. Y la otra es que en ese tiempo había una consigna que decía: solo si cambia el sistema, cambiará la educación. Y allí todas las discusiones giraban alrededor de estas consignas. Hasta hoy en día, después de 30 años, tener una consigna por la defensa de la educación pública. La educación es una mercancía. Y todas aquellas que estamos viendo nosotros en el diario trasminar nuestro en las calles del movimiento que hacemos nosotros. Y entonces la segunda parte de la escuela y el maestro. Y entonces va uno y encuentra una escuela desarticulada completamente. Aquí hubo una descripción de la escuela, ya los compañeros han escrito, José Fernando la escribió. Pero había que agregarle otras cosas a esa escuela de hoy en día, que es la que tenemos que examinar. Por eso en una parte del tema habla de la caracterización de la escuela. Y en esto decir que no caracterizamos la escuela y no caracterizamos entonces cómo hacemos para avanzar en la propuesta de tema. La escuela está reventando a los maestros, decía ayer una profesora de la Universidad de Aragón. Los está reventando, los está angustiando, lo está llenando de pruebas, de evaluaciones todos los días. De una cantidad de formatos. ¿Para qué digo yo más? Para gastar esos minutos, si ustedes saben cuál es lo que tiene que hacer en la escuela. Es decir, y aparte de eso, de todo lo que tengo que hacer desde el punto de vista instrumental, técnico instrumental, llenar, que somos operadores de currículos. Tenemos que aguantarnos ese nuevo discurso que se mueve en la escuela frente a la nueva situación de mercantilización de la escuela. Y entonces, esa revista dio el punto. Da el punto porque entonces la recogemos y después viene la revista 2, la revista 3, la revista 4 y yo me vuelvo a tener la revista 5. Como les dije, fui recorriendo los editoriales. Y entonces en la revista 5 encuentra un tema fundamental que aquí ya tocó, es la autonomía escolar. Un tema que debe ser objeto de discusión y debate. William opina que ahí está. Dice José Luis que ahí no está. A mí me parece que el artículo 77 de la ley ahí está. Lo que pasa es que no lo hemos asumido. De pronto no tenemos la valentía de haber asumido, porque la ley general de educación sigue vigente y el artículo 77 sigue vigente. Aquí habría que mirar y examinar si hemos sido o no hemos sido suficientemente valerosos para enfrentar esa situación. Y aquí habría que hacer como un alto en el año 1982. No es que antes de 1981 hubiera en Colombia un movimiento pedagógico. Sí había instituciones pedagógicas. Hay que reconocer que había grupos políticos que tomaban los temas y los discutían. Ese tema fue llevado a la IVA y Jaime de Usarla, que no está acá, en un bello artículo que escribió en la revista 977, narra algo y en parte lo que dijo William René de la nueva escuela y cómo es que se inició un proceso y la propuesta del movimiento pedagógico se presentó en Neiva. Lo que ocurre es
Lo que ocurre es que allí hubo una discusión política sindical sobre si estábamos afiliados a la CSTC o no. Y ese tiempo de debate de la CSTC hizo que aquí no se tomara este tema, sino que solamente hubo que esperar 4 años más para que en Bucaramanga. Pero oígase bien, esto no es que todo el mundo dijo camínese con el movimiento pedagógico, caminen todos cogidos de la mano. No, señor. Eso fue una pelea muy dura, muy fuerte, muy agresiva, pero cordial. Hubo necesidad de hacer acuerdos, los narra muy bien en una revista. Hubo necesidad de hacer acuerdos con los sectores para que solamente por mayoría esos acuerdos dieran cumplimiento a que naciera el nuevo movimiento pedagógico. Porque había una discusión, y las discusiones que hacían alrededor del movimiento pedagógico tenían 2 premisas. El primero, hablaba de un movimiento que luchará por la liberación nacional, por la democracia de la escuela. Esa era una premisa. Movimiento que luchará por la liberación nacional, que más tarde se convirtió en la consigna de este Congreso: educar y luchar por la liberación nacional. Y había otra premisa con la cual giraban esos debates. El primer debate que acabo de decir, la primera premisa, la segunda, decía: sobre las ruinas del Estado burgués se construirá un Estado proletario. En consecuencia, el sindicato y los sectores estarán al servicio de esta causa. Sobre esa, nombro 2, porque las revistas hablan de otros temas. Me incliné por estos 2 porque son los mayoritarios en esa cantidad de revistas que hay allí. Y entonces ese Congreso aprueba por mayoría fundar el movimiento pedagógico nacional con la consigna: educar y luchar por la liberación nacional. Vigente todavía, dice el compañero. Y este Congreso recuperó al maestro como embajador de la cultura. Lo proyectó a la comunidad. Todos los maestros deben entrar en el movimiento pedagógico estudiante, es decir, que un movimiento incluyente. Como ya se dijo, creó la revista de Educación y Cultura, creó los CEDI, vamos a la revista número 97. Al decir de Alberto Martínez Boll, dice que la década del 80, dice Martínez, fue una de las más ricas en esa discusión. Él lo considera un movimiento político-cultural que le dio al movimiento pedagógico un carácter político, que iba a incidir más adelante, como ya se dijo acá, y bajo la realización del Congreso de 1987, en aportar algo para la Constitución del 91, para la Ley General de Educación, en fin, aquí ya se dice. En ese aspecto, entonces, nos dice más adelante Gantiva, en una revista más adelante, en la cual de estudio político, habla del sentido y la pertenencia que debe tener el movimiento pedagógico. Y en este sentido de pertenencia es que aparece el tema más adelante, y cómo expone otros actores, cómo en medio de una problemática grande, la revista de Educación y Cultura, gracias a su pertenencia, es capaz de sostenerse. Porque al decir de la revista,
número 52, creo que es. Aquí hubo un vacío después del 96 al 98-99, después de haberse aprobado la Ley General de Educación, hubo un vacío. Es decir, parece ser que hubo un bajón, porque seguramente se pensó, pienso yo, me puedo equivocar, que pensamos que ya todo estaba hecho porque esta Ley de Educación y bajamos la guardia. Es una apreciación subjetiva. Entonces, aquí tenemos que entrarnos en ya que me va a acabar el tiempo, en una cosa muy importante, que es que nos tenemos que entrar finalmente en la propuesta sobre el tema. La revista número 85, para no detenerme aquí, la revista número 85 trae una primera aproximación de un debate sobre el tema. Y un balance final. Yo haría un balance final. Primero es que hay un acumulado histórico de producción colectiva. Eso no se puede olvidar. Es decir, no es el CI de ahora, ni el de William, ni el de... No, es un acumulado que no se sabe quién aportó más a él y le fue echando allí. Y hoy estamos cobrando un acumulado y en la tarde de hoy vamos a escuchar 43 experiencias alternativas. Fruto de un trabajo que se hizo en los 3 últimos años con los regionales, por los acumulados anteriores. Y el PEPA no es de CCI ni es del otro, el PEPA es de los maestros colombianos. Por eso, el llamado es a apreciar lo que tenemos y, como dicen, hagámoslo todo en vida, porque si nos muere el PEPA, después, ¿cómo hacemos? Muchas gracias.